Hay una escena que se repite ahora mismo en millones de hogares. Un niño de 4 años sostiene una tablet con una destreza que su abuelo jamás tendrá. Desliza, elige, amplía, cambia de aplicación. Nadie se lo enseñó, y sin embargo, algo en esa imagen debería inquietarnos más de lo que nos maravilla. Porque ese niño se está formando dentro de una tecnología que ningún educador de la historia diseñó, previó, ni pudo imaginar. Imagina por un momento que pudiéramos traer de vuelta a los 10 pensadores más influyentes en la historia de la educación y del aprendizaje y sentarlos, hoy, al fondo de ese salón, a observar Piaget, que estudió a sus propias hijas cuando la palabra pantalla significaba una tela para proyectar cine mudo. Vygotsky, que murió antes de que existiera siquiera el teléfono de disco. Montessori, que ordenaba salones de madera y silencio. Dewey, Freire, Brunner, Gardner, Skinner, Ausubel, Bandura. 10 mentes que construyeron las teorías con las que todavía hoy educamos a nuestros hijos. Y aquí está la incomodidad que casi nadie quiere nombrar en voz alta. Todas esas teorías, sin excepción, describen a un niño que ya no existe. La educación formal sigue operando con mapas exquisitos, dibujados con enorme rigor, para un territorio que desapareció. El niño de Piaget tardaba años en alcanzar el pensamiento abstracto. El niño de hoy, a los 9, le explica a una inteligencia artificial cómo hacer mejor su propia tarea. No es que los teóricos se equivocaran. Sus ideas son espléndidas, siguen siendo ciertas. El problema es más sutil y más profundo. Los niños son otros. Y esa sola diferencia, la del niño que cambió, mientras las teorías se quedaban quietas, lo cambia absolutamente todo. Así que hagamos el experimento en serio. Resucitemos a los 10. Dejémoslos aterrizar en aulas reales de esta década. Que observen 3 días, que adapten sus ideas 3 días y que al final propongan, con una sola pregunta, guiándolos a todos. ¿Qué haría cada uno de ellos con toda su genialidad intacta frente a una generación que aprende, se distrae y se construye dentro de una pantalla que nunca deja de moverse? Empecemos por los que pusieron el cuerpo del niño en el centro de todo. Montessori, Dewey y Piaget coincidían en algo que para ellos era casi sagrado. En la primera infancia no se aprende mirando, se aprende haciendo, tocando, vertiendo agua de un recipiente a otro, apilando cubos, equivocándose con las manos. Montessori diseñaba lo que llamaba ambientes preparados. Cada objeto en la sala existía por una razón, para provocar un descubrimiento exacto. Nada, absolutamente nada, estaba ahí por azar. Ahora imagina a Montessori, con su bata y su mirada clínica, observando un feed infinito por primera vez. Reconocería, con un escalofrío, que también es un ambiente preparado, diseñado con una precisión quirúrgica calculada al milisegundo. Pero notaría la diferencia decisiva. Su ambiente estaba preparado para desarrollar al niño. Este está preparado para retenerlo. No es lo mismo, es casi lo contrario. Dewey lo diría con otras palabras. Aprendemos de la experiencia, sí, pero solo de la experiencia que nos transforma y nos deja distintos. Deslizar el dedo 1000 veces sobre un cristal no es experiencia, es repetición. Y la repetición sin propósito no educa, solo pasa el tiempo. El error, dirían los tres, no es la pantalla en sí. El error es confundir movimiento con actividad y confundir el estímulo constante con verdadero aprendizaje. Sigamos con los que entendieron, antes que nadie, que ningún niño aprende solo. Vygotsky lo formuló con una idea luminosa: la zona de desarrollo próximo. Un niño puede llegar mucho más lejos de lo que llegaría solo si a su lado hay alguien que sabe apenas un poco más y lo acompaña. El aprendizaje, antes que individual, es profundamente social. Pero hoy ese alguien que sabe más ya no siempre es un maestro presente, ni un padre atento. Cada vez más es un algoritmo, y un algoritmo no acompaña, recomienda. La diferencia parece pequeña, pero es un abismo. El maestro te lleva hacia donde todavía no puedes ir. El algoritmo te lleva hacia donde ya estabas, una y otra vez. Y junto a Vygotsky se sentaría Bandura, el teórico del aprendizaje por observación. Los niños, demostró, aprenden imitando modelos, copiando a quienes admiran. Su pregunta para nuestra época sería brutal en su sencillez. ¿A quién está imitando tu hijo justo ahora,
cuando cree que nadie lo está mirando, porque el modelo ya no es el vecino, ni la maestra, ni el hermano mayor. Con demasiada frecuencia es un desconocido en una pantalla, alguien optimizado, con recursos enormes para capturar su atención, no para formar su carácter, y el niño no distingue todavía la diferencia. Pasemos a los arquitectos de la mente. Brunner insistía en algo que la tecnología parece haber decidido borrar: el valor del esfuerzo, del descubrimiento guiado. Aprender cuesta, y ese costo no es una falla del sistema, es el mecanismo mismo. Brunner hablaba de andamiaje, un apoyo que se retira poco a poco, para que un día el niño sostenga solo la construcción que antes no podía. La meta del andamio es desaparecer. Pero la respuesta instantánea rompe justamente eso. Cuando cualquier duda se resuelve en un toque, desaparece la fricción productiva, el forcejeo donde de verdad se aprende. Ausubel lo completaría con precisión. El aprendizaje solo es significativo cuando lo nuevo se ancla en lo que el niño ya sabe. Sin ese anclaje, la información entra y resbala. Y buena parte de lo que consume un niño hoy son fragmentos de 15 segundos, sin raíz, sin continuidad, sin conexión entre uno y el siguiente. Datos que entran, brillan un instante y se evaporan sin dejar huella. Mucha información, poquísimo conocimiento. No es lo mismo saber que haber visto. Gardner, sin embargo, traería un matiz esperanzador a la sala. Su teoría de las inteligencias múltiples nos recordó que no existe una sola forma de ser inteligente. Hay una inteligencia musical, una espacial, una corporal, una interpersonal. La escuela tradicional, obsesionada con dos o tres, se las negó a generaciones enteras. Y la tecnología, bien usada, podría por fin honrar esa diversidad, dar al niño que piensa con las manos o con el sonido caminos que el aula jamás le abrió. El problema es que casi toda la pantalla actual empuja hacia una sola dirección, la del consumo rápido y pasivo, muchas mentes distintas, un solo molde para todas. Y llegamos al más incómodo de los 10, Skinner, el conductista, el que estudió, con una frialdad legendaria, cómo el refuerzo moldea la conducta de un ser vivo. Skinner no se sorprendería ni un segundo. Reconocería el feed al instante, porque el feed es, literalmente, su laboratorio llevado a una escala que él nunca soñó. El refuerzo variable, esa recompensa impredecible, que mantiene a la paloma picoteando y al jugador frente a la máquina tragamonedas, es el motor exacto de cada deslizamiento hacia abajo. No sabes qué vendrá en el siguiente video. A veces es aburrido, a veces es fascinante, y esa incertidumbre, Skinner lo probó, es lo más adictivo que existe. La diferencia no está en la técnica, está en el propósito. Skinner soñaba con usar el refuerzo para enseñar, para acelerar el aprendizaje. La industria lo usa para retener. La misma ley invertida en su intención. Y por eso, al final, necesitamos al más político de todos, Freire. Freire escribió contra una opresión visible, la del campesino que no sabía leer ni la palabra ni el mundo. Hoy esa opresión aprendió a camuflarse. Ya no te prohíbe la información, te inunda con ella. Ya no calla al niño, lo distrae suavemente hasta que deja de preguntar. Freire llamaba educación bancaria a aquella que deposita datos en una mente pasiva, como quien llena una cuenta vacía. El feed es la educación bancaria perfeccionada, sin maestro, sin límite y sin que el niño note que solo está recibiendo. Su antídoto seguiría siendo exactamente el mismo que hace medio siglo: conciencia crítica. Enseñar al niño no solo a usar la pantalla, sino a leerla, a preguntarle a cada video, a cada recomendación, a cada aplicación: ¿quién te hizo? ¿Para qué me buscas? ¿Qué ganas tú con mi atención? Eso es leer el mundo. Y entonces, cuando los 10 ya observaron sus 3 días, ocurre algo notable, algo que casi nadie espera. No se contradicen entre ellos, se completan. Ninguno de los 10 diría: apaguen todo, tiren los dispositivos, volvamos al pasado, porque ninguno de ellos fue jamás un nostálgico. Todos fueron, en su tiempo, radicales de la innovación. Montessori usó materiales que escandalizaron a las escuelas de su época. Dewey convirtió el aula en un taller vivo. Freire llevó la alfabetización a donde el poder no quería que llegara. A ninguno le temía a la herramienta nueva. Le temían todos a una sola cosa: a la herramienta sin criterio,
a la técnica poderosa sin un adulto presente que la convierta en encuentro en lugar de en abandono. Y exactamente esa, es la tesis de la tecnoeducación temprana. No se trata de elegir entre los clásicos y la tecnología, se trata de leer la tecnología a través de los clásicos. Usar a Montessori para preguntar si este ambiente digital desarrolla al niño o solo lo retiene. Usar a Vygotsky para no dejarlo jamás solo frente a la máquina. Usar a Brunner y a Ausubel para exigir esfuerzo y sentido, no respuestas instantáneas. Usar a Skinner para reconocer a tiempo cuando nos está manipulando. Y usar a Freire para enseñarle al niño a leer el mundo que se esconde detrás de la pantalla. Los 10 juntos no son un museo, son una brújula. Porque la pregunta al final nunca fue cuántas horas de pantalla. Esa es la pregunta fácil, la del cronómetro. La pregunta real es otra, y es más difícil. ¿Con qué intención se usa? ¿Con qué calidad de contenido? Y sobre todo, ¿con qué adulto al lado? La misma pantalla que aísla, acompañada, puede volverse encuentro. La misma tecnología que distrae, guiada con criterio, puede volverse desarrollo. La herramienta no es buena ni mala, es la ausencia de un adulto lo que la vuelve peligrosa. Y todo esto importa mucho más temprano de lo que solemos creer, porque es en los primeros años cuando el cerebro decide, casi para siempre, qué merece su atención y qué merece su esfuerzo. Un niño acostumbrado desde chico solo a la recompensa instantánea tendrá que remar contra su propia biología para tolerar, después, el esfuerzo lento de aprender de verdad. Por eso no basta con formar niños que sepan usar la tecnología. Eso de hecho lo aprenden solos, casi sin ayuda. El desafío es más profundo. Se trata de formar niños a los que la tecnología no pueda usar a ellos, niños que dirijan la herramienta, en lugar de ser dirigidos por ella. Los 10 teóricos no fracasaron, simplemente escribieron con genialidad la primera mitad del mapa, la mitad del niño que aprendía en un mundo de objetos y de personas. La segunda mitad, la del niño que ahora crece dentro de una pantalla, no está en sus libros, no podía estarlo. Esa mitad nos toca escribirla a nosotros. Todo esto, los 10 teóricos aterrizando en el aula de hoy y un método concreto para acompañar a un niño en esta era, está desarrollado capítulo a capítulo en el libro Tecnoeducación Temprana. Si quieres profundizar en esta mirada, leída a través de los grandes pedagogos, el enlace para conseguirlo está en el comentario fijado. Y quedémonos, para terminar, con la única pregunta que ninguno de los 10 habría respondido jamás con una moraleja fácil. Cuando tu hijo mira una pantalla, en ese instante callado, ¿quién está educando a quién?